Una mentira protegió una campaña, pero destruyó la dignidad de un hombre inocente. Kang Do-hyun, maestro del control, convirtió la verdad en herramienta de sacrificio. Pero Seo-jin decidió romper el silencio y enfrentarse al sistema que ella misma representaba. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, hasta que la justicia, por fin, habló por sí sola. La lluvia de junio caía sobre Seúl con una persistencia que parecía infinita, como si el cielo quisiera lavar algo más que el polvo de los tejados. Era el tipo de lluvia que no refresca, sino que pesa. Jo Seo-jin, vestida con un conjunto impecable en tonos neutros y el maquillaje aún intacto por la ceremonia, salió por la puerta trasera del auditorio con los latidos retumbando en sus oídos más fuerte que el estruendo de los truenos. Los tacones finos de diseño, pensados para escenarios y salones iluminados, se hundían en los charcos oscuros como si se resistieran a avanzar. No había salido por esa puerta por casualidad. Había escuchado algo, algo que no debía, en el pasillo cercano a las oficinas del equipo de campaña. Una voz contenida, seca, segura, la de Kang Do-hyun, jefe de estrategia de su padre, negociando una contribución sin registro, un eufemismo que sonaba menos a apoyo y más a deuda. Lo dijo como si fuera rutina, como si comprar lealtades fuera parte del manual. Nadie se percató de ella en ese instante, pero el peso de esa frase le cayó encima como un segundo aguacero. Confundida, se alejó por instinto, buscando oxígeno y una salida que no incluyera cámaras ni discursos. Sin paraguas ni dirección clara, terminó refugiándose bajo el toldo metálico de una pequeña tienda cerrada, justo en la esquina donde las farolas parpadeaban con capricho. La respiración le temblaba, como si el cuerpo entero se resistía a entender lo que acababa de oír. Y entonces, como si el universo decidiera no dejarla sola, apareció Han Jae-min. No llegó con dramatismo, simplemente caminaba por la acera, cargando un maletín médico colgado del hombro, con el uniforme ligeramente empapado y las mangas remangadas hasta los codos. Acababa de atender a un ciclista accidentado unas calles más abajo, pero su paso era tranquilo, como si estuviera acostumbrado a lidiar con tormentas externas e internas a diario. Sus miradas se cruzaron sin urgencia, pero con la intensidad de quienes no esperaban encontrarse, y aún así se reconocen. «¿Estás bien?», preguntó él, no con frialdad, sino con una calma práctica que contrastaba con el caos interior de ella. Seo-jin intentó responder, pero solo logró un gesto vago. Tenía el rostro pálido y los hombros tensos. Jae-min lo observó no como a una figura pública, sino como a alguien que necesitaba ayuda. Su mirada recorrió su postura, su respiración entrecortada, su modo de sujetarse los brazos como si tratara de evitar romperse. «Estás hiperventilando», dijo sin dramatismo, mientras se quitaba la chaqueta reflectante y se la colocó suavemente sobre los hombros. Fue un gesto simple, casi mecánico, pero inesperadamente humano. La tormenta golpeaba el toldo con insistencia, rebotando en el asfalto y haciendo danzar las luces de neón reflejadas en los charcos. Todo parecía suspendido en un tiempo intermedio, ni antes ni después, solo ese momento. Entonces, un coche pasó a gran velocidad por la calle. Las ruedas levantaron una ola repentina que saltó directo hacia ellos. Jae-min, sin pensarlo, dio un paso adelante y la cubrió con su cuerpo. La salpicadura los empapó, congelando el aire entre ambos. El toldo tembló sobre sus cabezas y la distancia que los separaba se redujo a unos centímetros. Los rostros estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro mezclado con el vapor de la lluvia. Ninguno se movió, ninguno se atrevió a hablar. No fue un beso, pero fue su eco. Una tensión contenida, un impulso que se detuvo justo antes de cruzar una línea invisible. Seo-jin bajó la mirada primero, como si ese gesto hubiera sido más íntimo que cualquier palabra. «¿Tú crees que alguien puede cambiar las cosas desde dentro?», preguntó en voz baja, con la garganta cerrada por la mezcla de frío y decepción. Jae-min la miró por un segundo largo. No era una pregunta común, y su respuesta tampoco fue. «No lo sé, pero prefiero salvar a alguien frente a mí, ahora mismo, que prometer un cambio que nunca llega», respondió con honestidad cruda. Ella lo miró, buscando en sus palabras una dirección, un norte, una señal de algo verdadero.
Entonces empieza por ti, dijo él, con una media sonrisa, colocándole el paraguas en la mano como si fuera un símbolo de algo más que protección contra la lluvia. Seo-jin lo sostuvo sin fuerzas, todavía con los dedos helados por la tormenta, pero su corazón, por primera vez en horas, pareció calmarse. La sonrisa que le regaló a Jaemin no era de cortesía ni de compromiso, era frágil, sincera y agradecida. Mientras él se alejaba en dirección opuesta, ella permaneció bajo el toldo, mirando cómo su figura desaparecía entre las gotas. La lluvia seguía cayendo, igual de intensa. Pero dentro de Seo-jin algo había cambiado. Afuera, la tormenta era solo agua. La verdadera tempestad latía dentro de ella. Y acababa de empezar. A la mañana siguiente, Seúl no despertó con café ni con titulares políticos sobre el debate del día anterior. Despertó con una imagen, pixelada, desenfocada, pero cargada de insinuación. La instantánea, tomada desde una esquina lejana con lo que parecía ser un móvil o una cámara de vigilancia, mostraba un segundo congelado en medio del caos de la lluvia. En ella, Jo Seo-jin aparecía con el rostro empapado y los ojos cerrados, mientras Han Jae-min inclinara la cabeza hacia ella. El agua que caía del toldo parecía fundirse con el movimiento de sus cuerpos, haciendo casi imposible discernir si había sido un gesto de protección o un beso. El titular no dejó lugar a dudas. Besos robados bajo la lluvia. La palabra robados no era casual. Era una acusación disfrazada de romanticismo. Los portales se inundaron de comentarios, las redes sociales ardieron. Algunos hablaban de un romance oculto que pondría en entredicho la integridad de la familia Yu. Otros de una imprudencia vergonzosa en plena campaña. Los noticieros repitieron la imagen una y otra vez, insertando flechas y zooms sobre los rostros, buscando evidencias de un escándalo. Ninguno se preguntó qué había pasado realmente fuera del encuadre. En cuestión de horas, las encuestas de intención de voto para Yu Min-sik bajaron 3 puntos. No por el contenido del debate, no por su plan de desarrollo, sino por una fotografía mal interpretada. Kang Do-yeon convocó una reunión urgente en la sede de campaña. La sala estaba en silencio cuando él entró. Ya no llevaba la chaqueta elegante del debate. Vestía en tonos oscuros, como si entendiera que el día no admitiría matices. Cerró la puerta, dejó su móvil boca abajo sobre la mesa y habló sin rodeos. «El daño es real», dijo. Su tono, que solía ser de estratega calmo, esta vez era de cirujano ante una operación de riesgo. O controlamos la narrativa o nos devora. Encendió la pantalla central. Mostró estadísticas, curvas de percepción pública, titulares y, por supuesto, la imagen. La volvió a mostrar en bucle como si fuera un crimen que debían estudiar desde todos los ángulos. La opción más limpia es esta, continuó, deslizando un papel hacia Seo-jin. Una declaración breve. Dices que no conocías al hombre, que se aprovechó de la confusión, que ya estás tomando medidas. Cada palabra estaba calibrada. Nada agresivo, pero lo suficiente para desmarcarse. Una maniobra quirúrgica de control de daños. Seo-jin leyó la hoja con el ceño fruncido. No hablaba, no reaccionaba, solo tragó saliva y buscó con la mirada a su padre sentado al otro lado de la mesa. Yu Min-sik, que había dado miles de discursos sin titubear, esta vez evitó su mirada. Finalmente la alzó y en sus ojos había algo más doloroso que presión, cansancio, una súplica silenciosa. «Hija, esta ciudad necesita lo que prometemos», dijo. No como político, sino como alguien que ha perdido demasiadas veces para permitirse una más. No lo ordenó, pero la frase lo dijo todo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Han Jae-min recibió una llamada que duró menos de 2 minutos. El supervisor del hospital privado para el que trabajaba fue directo. Se le suspendía de forma preventiva mientras se investigaba su conducta inapropiada en servicio. No hubo oportunidad para explicaciones. No hubo defensa. Solo una frase seca y una credencial de vuelta sobre el mostrador, como si fuera una ficha vencida de casino. Jae-min salió del edificio con la misma serenidad con la que había entrado, pero algo en su mirada se había endurecido. Cruzó el vestíbulo sin mirar atrás.
No era la primera vez que el sistema les recordaba su lugar. Afuera, la lluvia volvía a caer, más fina pero igual de insistente. En la entrada lo esperaban 2 cámaras, una de televisión local, otra de un medio digital. Un periodista joven se acercó con micrófono en mano. «Han Jae-min, ¿tiene algo que decir sobre las acusaciones?» Él lo miró en silencio. Su mandíbula se tensó. No había ira ni desesperación, solo la certeza de que cualquier palabra suya sería usada en su contra o ignorada. Así que no dijo nada. Solo giró sobre sus talones, alzó el cuello de su chaqueta y se perdió entre la gente, bajo una lluvia que esta vez no traía encuentros fortuitos, sino consecuencias reales. La ciudad seguía girando, como si nada, pero para ellos, ese día, todo había cambiado. Y el precio de una verdad incompleta empezaba a cobrarse. La declaración fue breve, calculada, fría. Seo Jin la leyó frente a una hilera de micrófonos, con la misma postura que había ensayado 1000 veces para los eventos de campaña. Espalda recta, mentón firme, ojos que no bajaban la mirada. Pero las palabras no eran suyas. Cada sílaba había sido escrita por asesores, pulida por abogados, ensayada como si se tratara de un guión. Y cuando llegó a la parte clave, esa maldita frase que decía que un desconocido se aprovechó de la confusión, algo en su voz tembló apenas. No fue visible, no para las cámaras, pero ella lo sintió, como una espina que se clava en la garganta y no se deja tragar. Horas después, en su habitación, vio el clip repetirse una y otra vez en la pantalla de su móvil. Se observaba como a una desconocida, con el rostro maquillado, el vestido elegante y una expresión vacía, una máscara. En los comentarios decían que había sido valiente, que se había enfrentado al escándalo con dignidad. Pero ninguna de esas palabras lograba borrar la sensación de que había traicionado no solo a Jae-min, sino a sí misma. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando la lluvia que caía de nuevo sobre Seúl, como si el cielo no quisiera darle tregua. En su mente, las imágenes no la dejaban en paz. El momento en que él la cubrió con su cuerpo, la chaqueta fluorescente en sus hombros, la forma en que le tendió el paraguas sin esperar nada a cambio. Recordó su voz tranquila, segura, sin exigencias. Y sobre todo, recordó cómo su cuerpo dejó de temblar cuando él simplemente estuvo ahí. La culpa comenzó a crecer como el agua en las alcantarillas durante un monzón, lenta al principio, pero imposible de detener. La mañana siguiente, Seo Jin se quitó todo lo que la hacía reconocible. Guardó el traje de marca en el armario, se lavó la cara hasta dejarla limpia, se recogió el cabello en una gorra y salió sin escolta. No sabía exactamente a dónde iba, solo que necesitaba encontrarlo. Lo buscó en hospitales, estaciones de ambulancia, incluso preguntó discretamente a voluntarios de emergencias. Finalmente, un conductor le dijo que lo había visto trabajar en un pequeño taller mecánico al sur del puente Yanghua. Lo encontró allí, entre el humo del aceite quemado y el ruido metálico de herramientas viejas. Vestía ropa manchada de grasa, con los brazos descubiertos y las manos cubiertas de tierra negra y esfuerzo. Había cambiado las sirenas por llaves inglesas y las camillas por motores descompuestos. No era un castigo, era supervivencia. Ella se detuvo en la entrada, insegura. Durante unos segundos solo lo observó. Había algo profundamente humano en verlo trabajar, como si él perteneciera más a este entorno honesto que al mundo artificial que ella conocía. Finalmente, se acercó. «No vine a justificar nada», dijo con voz baja, casi quebrada. «Vine a decirte que te mentí». Jae-min no se sorprendió, ni siquiera la miró al principio. Terminó de ajustar una pieza, limpió el sudor de su frente con el antebrazo y solo entonces respondió. «Ya lo sé», dijo con calma. Levantó la mirada. No había furia en sus ojos, tampoco sarcasmo, solo una fatiga profunda, como si el dolor ya hubiera pasado y solo quedaba el peso del desencanto. «No por ti, por ellos», añadió. «Cuando la gente tiene algo que perder, miente mejor». Seo Jin bajó la mirada. Quiso decir algo, pero no había defensa posible. Se sentaron fuera del taller, en un banco oxidado cubierto por un toldo improvisado.
Desde allí se veía el tráfico lento y los edificios grises bajo el cielo nublado. Todo parecía estar en pausa. Entonces ella habló, no rápido, no en forma de confesión, sino como quien va desenterrando verdades palabra por palabra. Le contó lo que escuchó aquella noche, la conversación entre Kang Do-yeon y el empresario, el tono con el que se hablaban, la normalidad con la que traficaban favores. Le confesó que sintió miedo de lo que implicaba enfrentarse al sistema, miedo de decepcionar a su padre, miedo de tener que elegir y haber elegido lo fácil. Yo también elegí sacrificarte, admitió finalmente, con voz rota, y elegí mal. Jae-min no respondió de inmediato, se limitó a tomar un trapo viejo y limpiarse las manos con lentitud. Luego la miró. El problema de los sacrificios, dijo, es que siempre los paga el mismo tipo de gente. Sus palabras no fueron un reproche, fueron un diagnóstico, uno que dolía más por lo cierto que por lo cruel. Seo-jin sintió cómo el calor subía por sus mejillas, no por vergüenza pública, sino por vergüenza privada, esa que nace cuando uno se ve con absoluta honestidad. Pensó que él la mandaría lejos, que le pediría no volver, que le diría como otros que ya era tarde, pero no lo hizo. En cambio, abrió una botella de agua y se la ofreció con un gesto seco. «Bebe, la culpa deshidrata», dijo, sin sonrisa, sin ironía. Y fue, al mismo tiempo, el gesto más cruel y más tierno que recibió ese día. Seo-jin aceptó la botella, bebió en silencio, y por primera vez en días sintió que el agua no era solo líquido, sino un paso, uno torpoz, pero hacia algo que aún no tenía nombre. A su lado, Han Jae-min volvió a limpiar una bujía, como si nada hubiera cambiado. Pero en el aire había algo distinto, algo que se parecía, apenas, al perdón. La compasión no llegó como un rayo, no fue repentina ni heroica. Al principio, fue una incomodidad persistente en el pecho de Seo-jin, un latido incómodo cada vez que se miraba en el espejo o escuchaba su nombre pronunciado en los noticieros. Una voz baja que, al principio intentó ignorar, luego justificar, hasta que ya no pudo silenciarla más. No se trataba solo de culpa, era más complejo. Lo que sintió al hablar con Jae-min no fue solo remordimiento, fue una especie de vergüenza por haber aprendido a vivir dentro de una mentira sin cuestionarla. Su gesto, ese pequeño acto de ofrecerle agua cuando ella esperaba rechazo, le había mostrado que la dignidad no siempre grita, a veces susurra, y eso la desarmó. Por eso pidió ver a Kang Do-yeon a solas, no en una reunión con asesores ni en una llamada grabada. Quería mirarlo a los ojos sin guión, sin maquillaje, sin política. La sala de estrategia estaba llena de rastros del caos electoral, pizarras con cifras, zonas coloreadas en mapas de barrios, informes impresos con curvas de intención de voto. Todo olía a ansiedad y marcador permanente. Do-yeon la recibió sin expresión, como quien ya ha hecho los cálculos antes de que empiece la conversación. «Quiero retractarme», dijo ella sin rodeos. Él no pestañó, solo se apoyó en el borde de la mesa y la observó con esa mirada que usaba leyendo entre líneas de los discursos. «¿Sabes lo que costaría eso?», preguntó, más por protocolo que por desconocimiento. «Sí», respondió Seo-jin, «pero no me lo estoy preguntando como candidata, me lo estoy preguntando como persona». Hubo un momento de silencio. Do-yeon la observó largo rato, y entonces, inesperadamente, habló. Le contó algo que ella nunca había oído. 8 años atrás, durante otra campaña local, había trabajado con un candidato honesto, de principios, casi ingenuo. Un rumor sin fundamento sobre una supuesta amante, jamás confirmado, arruinó su imagen en cuestión de días. Perdieron. No por falta de propuestas, no por escándalos reales, sino porque no supieron controlar el barro. «Desde entonces no vuelvo a perder», dijo Do-yeon, casi con resignación. «Aprendí que a veces hay que cortar para salvar al paciente, aunque no haya anestesia». No hablaba con arrogancia, ni siquiera con cinismo. Había en su voz un cansancio que venía de años de batallas ganadas sin gloria. Entonces le ofreció una salida alternativa, un acuerdo limpio, técnico, elegante.
Podemos lograr que el hospital recontrate discretamente a Han Jae-min. También puedo organizar una donación a esa ONG que repara ambulancias comunitarias. Todos ganan, nadie sangra en público. Todos ganan. Esa frase le quedó flotando en la cabeza. Seo-jin pensó en lo que significaba ganar en ese mundo. Encubrir, callar, endulzar la verdad hasta volverla irreconocible. Pensó en la noche bajo la lluvia, en el calor de la chaqueta de Jae-min, en el temblor de su propia respiración. Y entendió que eso no era ganar, era sobrevivir en una mentira. No es caridad lo que debo, es verdad, respondió ella. Do-yeon suspiró. Por un instante, casi con ternura, le dijo algo que ella jamás olvidaría. La verdad también mata carreras, Seo-jin, y a veces, personas. La conversación terminó ahí. No hubo gritos, no hubo amenazas, solo una certeza compartida, que ella había elegido un camino más difícil. Esa misma noche, Seo-jin se reunió con Jae-min en una pequeña cafetería de barrio, sin cámaras, sin asesores, solo ellos y una libreta donde comenzaron a trazar un plan. Él fue escéptico al principio, ella lo entendió, pero persistió. Volvieron al lugar donde se conocieron, la tienda cerrada con el toldo metálico. Hablaron con el dueño, un hombre mayor que reconoció a Seo-jin de inmediato, pero que no mostró juicio en sus ojos. Les dijo que tenía una cámara antigua apuntando a la acera por temas de seguridad, aunque dudaba que funcionara bien. Revisaron el material. La calidad era mala, pero suficiente. El video mostraba el instante preciso en que el coche pasó levantando el agua. Se veía el gesto instintivo de Jae-min, cómo la cubría, cómo sus cuerpos se pegaban contra el toldo. Pero también se notaba claramente que no había beso, que lo que los había unido era protección, no intención romántica. Una ola, un reflejo, una ilusión de ángulo. Mientras miraban el video cuadro por cuadro, una risa nerviosa se les escapó al mismo tiempo. «El mundo entero discutiendo sobre 2 centímetros», dijo Jae-min. 2 centímetros y un titular, añadió ella. «Podrías enviar esto a un medio, dejar que explote y desaparecer», le sugirió él. Seo-jin lo miró en silencio. Luego negó con la cabeza. «Podría, pero he escondido suficientes cosas ya». Salieron del local sin urgencia. La noche era suave, con una llovizna fina como niebla. Caminaron por el puente de Mapo, sin tocarse, sin hablar. No hacía falta. El viento les robaba las palabras y dejaba en su lugar algo más profundo. La certeza de que por primera vez no estaban solos en su lucha. Y aunque la ciudad seguía siendo la misma, algo en ellos ya había cambiado para siempre. La tormenta no se había ido, pero ya sabían caminar bajo ella, juntos. El día del debate final amaneció con un cielo color plomo, sin promesas. No era una lluvia violenta ni una tormenta cinematográfica. Era una de esas lluvias grises, tenaces, que empapan la ciudad en silencio, como si el cielo entero estuviera cansado. Afuera del auditorio, los carteles con rostros sonrientes ya se veían desteñidos por el agua acumulada de los días anteriores. Y aunque la gente entraba con paraguas y programas en la mano, la atmósfera estaba cargada de algo más que humedad. Seo-jin llegó temprano, sin asesores, sin prensa. Llevaba consigo un único documento, una copia del video recuperado del tendero, comprimido en un pendrive dentro del bolsillo de su abrigo. Nadie sabía que iba a hablar, ni siquiera su padre. Pero lo decidió la noche anterior, cuando entendió que ya no podía proteger una verdad a medias sin traicionarse entera. En el pasillo del backstage, Kang Do-yoon la esperaba con el rostro imperturbable. Le extendió un papel cuidadosamente doblado. Frases revisadas, líneas neutras, un guión preparado para desactivar cualquier daño sin comprometer la imagen. «Léelos y cambia de idea», dijo simplemente, sin ironía. Seo-jin lo tomó, pero no lo abrió. Lo dejó sobre la mesa con la misma delicadeza con la que se deja algo que ya no sirve. Luego miró hacia el escenario y vio a su padre preparando sus notas, rodeado de luces técnicas y susurros de asistentes. Jo Min-sik lucía más pequeño que de costumbre, cansado, no por la campaña, sino por los años que la habían precedido. Sus ojos, al verla acercarse, se humedecieron, no de emoción, sino de una especie de miedo callado.
el miedo de un padre que sabe que su hija está por hacer algo irreversible. Ella subió al atril sin anuncio previo, tomó el micrófono con ambas manos y respiró profundo, no para calmarse, sino para anclarse. «Mi nombre es Yu Seo-jin», dijo, clara, firme, como quien se presenta ante un tribunal más que ante una audiencia electoral. La sala se congeló. Las pantallas que debían proyectar cifras y gráficos se apagaron y en su lugar apareció un solo cuadro, el rostro de Seo-jin en vivo. «Estoy aquí no como hija de un candidato, ni como parte de un equipo de campaña. Estoy aquí como la persona que pronunció una mentira y que decidió no seguir sosteniéndola». Se escuchó un murmullo, luego silencio absoluto. Contó lo que la imagen no mostraba, lo que el ángulo de la cámara había distorsionado. Habló del coche, del toldo, del gesto instintivo de Jaemin, de los centímetros que separaron la realidad del escándalo. Mostró el video recuperado, sin cortes, sin edición, en la pantalla gigante. Algunos en el público se inclinaron hacia adelante, otros desviaron la mirada, incómodos. La imagen no necesitaba narración, hablaba por sí sola. Luego vino lo más difícil. «Fui yo quien aceptó esa versión distorsionada», dijo. «Fui yo quien eligió proteger un nombre, un proyecto, una campaña, y dejar expuesto a alguien que solo quiso ayudarme». Hizo una pausa, buscó a su padre con la mirada. Él no la detuvo, no bajó la cabeza, solo la miró como si la estuviera conociendo por primera vez. «Le debo una disculpa pública a Han Jaemin», añadió, «y también una disculpa privada por haberlo convertido en un daño colateral de mis decisiones». El nombre de Jaemin flotó en el aire, como una llave que abre algo más grande que una puerta. Hubo aplausos, hubo abucheos, pero sobre todo hubo un quiebre, un momento donde la narrativa oficial se rompió, dejando espacio para algo más humano. Do-jun, sentado al fondo de la sala, cerró los ojos por un instante. No como quien se rinde, sino como quien acepta por fin la anestesia que negó durante demasiados años. Cuando terminó, Seo-jin no esperó preguntas ni aplausos. Salió del escenario por el mismo pasillo que días antes había huido de una conversación que no debía haber escuchado. Esta vez no corría, caminaba recta, con la misma calma con la que alguien deja de huir de sí mismo. La lluvia seguía ahí, esperándola, como si supiera que debía cerrar el ciclo. Frente al edificio, entre paraguas y autos detenidos, Han Jaemin la esperaba. Estaba empapado, no llevaba paraguas, su ropa chorreaba agua y aún así parecía firme, sin prisa. «Te vas a enfermar», dijo ella, sonriendo con los ojos. «Valdrá la pena», respondió él. No hubo cámaras, o si las hubo, no importaron por primera vez en días. Jaemin se acercó, pero no para cubrirla de una ola, ni para protegerla de un titular. Esta vez se inclinó para elegirla. El beso no fue robado a una confusión ni provocado por un accidente. Fue un acto consciente, libre, limpio. Un gesto robado solo al miedo. A pocos metros, bajo el alero de un portal, Jo-min-sik los observaba sin moverse. No intervenía, no juzgaba. Solo observaba con los ojos de un padre, que por fin entendía que la ciudad que quería construir debía empezar en la verdad que había visto reflejada en su hija. Días después, el hospital llamó a Jaemin. Le ofrecieron su puesto de regreso. Él aceptó, pero con una condición: trabajar en los barrios donde las ambulancias tardaban más, donde las llamadas no salían en noticieros, donde nadie pedía disculpas públicas. Kang Do-jun renunció a la campaña, no porque se lo exigieran, no por castigo público. Lo hizo en silencio, al darse cuenta de que durante años había curado síntomas sin tratar la enfermedad. Que su medicina, el control, a veces terminaba dañando a los que más querían sanar. Y Seo-jin volvió a caminar sin cámaras detrás, a tomar café sin maquillaje, a hablar con su padre sobre cosas que no cabían en discursos, a aprender a escuchar sin defenderse. En una cafetería barata, con mesas de plástico y café aguado, Jaemin y ella hablaban de cosas sin tormentas, de rescates, de libros, de días comunes. No necesitaban corregir el pasado, solo asegurarse de que el presente no se construyera sobre las mismas mentiras. Y cuando llueve, porque en Seúl siempre vuelve a llover, a veces salen sin paraguas.
Caminan pegados, se ríen del ángulo de las cámaras y se roban besos que ya no le pertenecen a ningún titular. La tormenta, por fin, es solo clima.